El Barça volvió a Butarque, pero esta vez no fue una noche cualquiera. No solo por el ambiente ni por el rival, sino por lo que se estaba jugando. Un liderato provisional sí, pero también algo más importante, sensaciones. Y desde el minuto 1, el Leganés dejó claro que no iba a regalarle nada al que hoy duerme más líder que nunca. Desde el calentamiento, el escenario ya mandaba señales. Césped alto, denso, lento, un detalle que no es casualidad. No es lo mismo jugar en Montjuic que en el jardín de Butarque, como lo llaman por aquí. Hansi Flick lo sabía, el equipo también, y sin embargo la propuesta del Barça fue la misma, toque, posesión y paciencia. Pero en campos como este, la paciencia se convierte en riesgo, porque cuando no marcas, el tiempo juega para el otro. Lo curioso es que la noche comenzó con una escena casi surrealista, la mascota del Leganés sentada junto a los jugadores del Barça, y a su lado un Cubarsí concentrado revisando los tacos, como presagio de que esos mismos tacos rivales iban a darles el triunfo que tanto necesitaban. El Leganés, con alma de primera, defendía con una línea de 5 que bloqueaba todos los caminos. No había espacios, no había ritmo, y mientras el Barça buscaba aire, el estadio empujaba a los suyos. Ambientazo, un público volcado, la afición pepinera respondió como si fuera una final. La primera gran ocasión fue para el Leganés. Minuto 14, Dani Raba se va con el balón pegado al pie y le gana la espalda a Íñigo Martínez, y mete un centro preciso, llega Altamira desde atrás y remata en seco. Szczęsny reacciona a puro reflejo y evita el gol. Fue sin duda la parada de la noche, y también el primer aviso de que este partido no estaba para confiados. Y como si el partido necesitara más piedras en el camino, llegó la lesión de Balde. Un lance con Altamira lo dejó fuera y tuvo que ser sustituido por Gerard Martín. Un golpe más en lo físico, pero también en lo emocional, porque Balde es mucho más que un lateral, y en noches como esta, cada baja se siente como una herida. La primera parte se consumió entre intentos del Barça y zapazos del Leganés. De hecho, Rafinha tuvo que frenar una contra peligrosísima cuando Dani Raba ya se perfilaba para el gol. El Barça dominaba el balón, pero sin el filo de siempre, y el Leganés, sin complejos, se empezaba a creer. Pero como bien sabemos, el fútbol a veces se decide por detalles, y esta vez el detalle fue cruel para el Leganés. Minuto 48, Rafinha conduce una contra por la derecha, centra buscando a Lewandowski y Jorge Sainz en su intento por despejar termina metiéndola en su propia portería. Autogol, injusto para él, letal para su equipo. Pero ojo que ese gol nace del robo de Gerard Martín, el mismo que entró por el lesionado Balde. Un cambio obligado que terminó siendo decisivo. Así es el fútbol, te golpea y te da al mismo tiempo. Y luego llegó la polémica. Un centro al área, rebota en el brazo de Íñigo, todo Butarque pide penalti, los jugadores también, pero el árbitro dice que no. Mano involuntaria, polémica al margen y el Barça estaba jugando con fuego. Los jugadores lo intentaban y Fermín se ingenió una jugada preciosa dentro del área, rompiendo a dos defensores, pero cuando solo quedaba definir, la mandó fuera. Una ocasión increíble que pudo cambiarlo todo, pero el balón simplemente no quiso entrar o Fermín no la quiso meter. El gol no cambió la actitud de Leganés, todo lo contrario. Borja Jiménez fue con todo. Metió a Juan Cruz, a Munir y a Diego García. Se la jugó por completo, porque sabía que era ahora o nunca. Y estuvieron realmente cerca. Munir justamente tuvo una clarísima en boca de gol que salvó a Íñigo Martínez sobre la línea, quien lo festejó como si de un gol se tratase. Ya en el tramo final, más tensión, más roces. Munir se cruzó con Frankie de Jong. Palabras, miradas, empujones, orgullo vaya, porque para el Leganés no era un partido más, era su oportunidad de dar el golpe, y para el Barça era la obligación de no fallar, porque cuando lideras cada punto pesa el doble. El resultado final 0-1. El Barça no brilló, pero sacó los 3 puntos y a veces con eso basta. Szczęsny fue el mejor, Lewandowski sigue sin marcar su gol 100 y Flick, sin hacer mucho ruido, mantiene al equipo con vida en todo. En la Liga, 7 puntos por encima del Madrid, a la espera de lo que pase en Vitoria. En Champions, con un pie en semifinales tras el 4-0 al Dortmund. Y en Copa, con una final ante el eterno rival. Hay margen de mejora, por supuesto. Hay cosas que no convencen, también. Pero en un año sin derrotas desde aquel gol de Sorloth en diciembre, el Barça suma ya 24 partidos invicto. Y cuando miras la tabla, lo ves claro. El camino no está siendo perfecto, pero está siendo firme. A veces un autogol vale más que 1000 jugadas bonitas. A veces ganar feo también es ganar. Y si algo dejó claro este partido es que el Barça, incluso sin brillar, sigue avanzando. El Leganés vendió cara a su derrota, con dignidad, con pelea y con ocasiones, pero el líder se fue con los 3 puntos, y cuando eso pasa, lo demás es historia. Butarque fue un aviso, porque queda lo más difícil, pero si este Barça sigue sacando partidos así, incluso cuando le falta fútbol, lo que viene puede ser gigante.